decía Héctor con argumentos, se lo decía a Néstor. Sí, pero es que tampoco hay demostraciones del otro científico. Que sí, no claro, es que no las hay, es que es una discusión los teológica. evangelios están escritos por hombres, no los escribió Jesucristo. No, digamos, sin duda, de... y muy tardíos. Sí. Todos después. El primero es Marcos, que está escrito hacia el año 70, es decir, 40 años después de la muerte siguiendo de la cronología tradicional. Entonces, pero ojo, para mí es un tema muy complejo, se puede discutir, pero ojo a las formas. Es que yo insisto, una cosa es hablar en una conferencia, como lo hago en algunos momentos yo, y otra cosa es meter fría en la esquina con unos amigos. Son dos vainas distintas. Le he oído a algunos comentaristas y he leído gente que dice que estuvo, a ver si uso bien la palabra, como floja la reacción de la Iglesia Católica frente a eso. A mí en cambio me pareció suficiente. Sí, le estuvo pareció proporcional. suficiente. Sí. No, tampoco, porque por eso la embarrada la el comunicado de la conferencia le pareció bien. Punto. Yo creo que no todo se puede volver una guerra campal. Es que esa es mi embarrada de la semana. Bueno, el tipo se equivoca, el señor presidente se equivoca. Señor presidente, porque para mí se equivocó en la forma presidencial. Sí, por eso, y yo lo respeto. Y por eso digo, el señor se equivoca. Pero no vamos a quemar el país por eso, pues. Tampoco. Sí, tampoco. Además la gente... Decimos, esto es así. Por eso yo fui muy preciso en decir por qué creo que se equivocó. Punto. Y hay que continuar. Es decir, ¿le pareció acertada la respuesta de la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal? Y la de la Confederación de Iglesias Evangélicas también me pareció oportuna. Porque es que tampoco podemos incendiar el país por cualquier cosa. O sea, por nada hay que incendiar el país. Por nada. Hay que ser respetuosos. Hay que entender que vivimos en la diferencia. Además que este es un país laico y entonces todos nos tenemos que respetar. La conferencia me está pasando mi colega JJ Pinilla el comunicado también de las confederaciones de las iglesias cristianas. Sí, también lo leí. También está a tono como debe ser. Sí, hay que decir, hombre, no estamos de acuerdo por esto y por esto. Y ya. Hay católicos, porque los he leído en las redes, cristianos, católicos muy practicantes, se han sentido muy ofendidos por eso. Les ha tocado en su propia fe, Alberto. Y yo eso lo respeto. Yo creo que cada uno tiene derecho a sus emociones. Cada uno tiene derecho. A mí me parece exagerado. A mí no me ofendió mi fe. Sí, tampoco. A mí en mi fe no me ofendió. A mí me parece que las formas no son las adecuadas. Es bastante destemplado. Pero a mí en mi fe está por encima de eso. Ahora, hay gente que sí y tiene derecho. Mi mamá me llamó. Me dijo, ¿qué te parece, mijo? Mijo, ¿cómo así? No, él no sabe que Jesús es sagrado. Y me echó todo su discurso mi mami, con toda la razón de ella, pero es ella. Ese no es su problema. Ahora, le insisto, usted, si se comprueba y se demuestra que eso que dijo el señor presidente es cierto, ¿usted no cree en Jesús? Claro que no. Claro que no. ¿En dónde el lunes, en el Heraldo escribo sobre eso y el lunes le traigo aquí mis razones. El domingo en la columna del Heraldo del Padre Linero estará la expresión ¿por qué renunciaría a ser católico si se comprueba lo que dice el presidente? Católico no, a ser cristiano. No le creo más nada. No le creo más nunca. No, si hay algo que yo le creo es en la coherencia de él. Sobre ese dogma se basa todo. Claro, obvio. Sobre su persona, sobre su coherencia, sobre su proyecto de vida. No te olvides que yo no predico una doctrina. Yo predico a una persona que se llama Jesús de Nazaret. ¿A usted le pareció entonces, como decía desde hace 2 días aquí en Voz Populi, que fue no fue profunda y fue una equivocación del presidente de la República decir eso? Es como cuando uno está metiendo frías con un amigo en la esquina. Más o menos me hizo acordar el loco Pirulo, por allá en el barrio Olivo. ¿El señor presidente? ¿Cómo es eso? No. No me está diciendo Pirulo. Le encantó yo me acordé del loco Pirulo. ¿Qué pasó? Yo me acordé del loco Pirulo. Que el loco Pirulo era un tipo muy inteligente que decía cualquier cosa en cualquier momento. Dígalo bien, diga Pirulo inolvidable. No, pero es otro Pirulo. ¿Y qué pasó con el presidente? ¿Que le acordó? Oiga, eso no tiene nada que ver con el señor presidente. ¿Que le acordó el loco Pirulo por qué? No me vayan ahora ¿Que le acordó el loco Pirulo por qué? Porque es que por mi casa hay un tipo que se llamaba el loco Pirulo que era un tipo inteligente, pero hablaba de todo y decía cualquier cosa en cualquier momento. Era capaz de decir cualquier cosa en cualquier momento. Y a veces decía cosas brillantes, pero a veces uno decía, Dios mío. ¿Qué coincidencia? ¿Qué pasó? Sí, pero no tiene nada que ver. Dejo claro que no tiene nada que ver con el señor presidente. Nada. Le hago una pregunta que le hice ayer a don Javier, a don Pedro y a don Álvaro. Si esto era intencional, si esto estaba estudiado. Javier Hernández alcanza a decir que de pronto que el presidente no está en sus cabales cuando ¿Usted cree eso? No, yo no me atrevo a decir eso. Yo lo que sí sé, yo que me alimento de la palabra, yo sé que en algún momento la palabra se lo lleva a uno por delante.
Y si uno no tiene una estructura de discurso organizadita, uno termina, la palabra lo empuja, la palabra es una avalancha y tú terminas y te vas subiendo. Por eso, la palabra canta. ¿Usted pensaría que el presidente de la República entonces la embarró con eso? sí, en la forma la embarró con toda ¿Y seguridad. usted esperaría que el presidente de la República ofreciera disculpas? No, Aceptar ya que se está, yo equivocó? creo que eso debe pasar. ¿Qué debe pasar? Ya fue, como dirían los argentinos, ya está. Y estuvo bien la respuesta de la Chuleado. Iglesia Católica. Yo también creo, ya está. Ya está. 5-5, embarrada de la semana, Silvia Patiño. Pues para mí, embarrada de la semana, Jorge Alfredo, definitivamente es el accidente de avión que se presentó en el departamento de Norte de Santander, en el Catatumbo, cuando estaba cubriendo esa ruta entre Cúcuta y Ocaña. 15 personas muertas, entre ellas pues el congresista Diógenes Quintero, a quienes muchas personas en la región pues le exaltan el trabajo que hacía por la paz. Lo en una admiraban zona muchísimo, me tiene impresionado eso, Silvia, la cantidad de comentarios positivos, y hay que decirlo, es que de los políticos pocas veces se habla tan positivamente como de Diógenes. en una zona muy complicada en materia de orden público, con una guerra pues que ha dejado miles de desplazados, pero también miles de muertos, enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC por el control del territorio, pero también por el control de las rutas de narcotráfico en esa zona fronteriza con Venezuela. Así que para mí, embarrada de la semana, sin duda, es que se hayan perdido 15 vidas en un accidente aéreo del que todavía, por supuesto, no se conocen las causas, no hay claridad sobre qué fue lo que pasó. Las autoridades están investigando, pero pues es un hecho lamentable. 5 de la tarde, 6 minutos, embarradas. Embarradas de la semana, al estilo Voz Populi. Polka Gala, le frenaron la emergencia al buen gobierno a la mala, y hoy llora sobre el decreto Polka Gala, Polka Gala, Polka Gala, Polka Gala. Por hablar mal de Jesús, el presidente se embala y muchos lo crucifican. Polka Gala, Polka Gala, Polka Gala, Polka Gala. Lo están viendo como un Judas. Polka Gala, Polka Gala, Polka Gala, Polka Gala. A Hernán Torres, millonario, un ácido le regala. Ha sido un placer tenerte. Polka Gala, Polka Gala, Polka Gala, Polka Gala. También a Laura Sarabia Petro llega y la señala, dañando su hoja de vida. Polka Gala, Polka Gala, Polka Gala, Polka Gala. Se curó en salud con ella. Polka Gala, Polka Gala, Polka Gala, Polka Gala. Camilo Cifuentes es Voz Populi. Cuidar desde el primer latido es muy sencillo. Ingresa a desdelprimerlatido.org, elige el monto que vas a donar, completa tu información, selecciona el método de pago y haces clic en el botón donar. Te llevará a la pasarela de pago de tu entidad bancaria. Haces todos los pasos y ya está. Recuerda que al donar estás ayudándonos a lograr que más bebés puedan recibir los cuidados intensivos neonatales que necesitan en la Fundación Cardio Infantil. Cuidemos desde el primer latido es una campaña de responsabilidad social de la Fundación Cardio Infantil y Blue. Una 32 en Colombia, Santiago. 2:32 aquí en Caracas, efectivamente, a las 2 de la mañana se escucharon decenas de explosiones en toda la ciudad. Se ve una columna de humo y se ve pues un incendio hacia los alrededores de Fuerte Tiuna. El 3 de enero informando al mundo todo lo que estaba pasando con Venezuela y Nicolás Maduro. Ricardo, la información más reciente en estos momentos es la que... Nos dimos cuenta que en Blue Radio no es que queramos informar siempre primero, pero se nos da. Producto de los artefactos explosivos que fueron lanzados. Porque las noticias no duermen
no descansan, no se van de vacaciones, porque nos gusta hacer periodismo. 4 de la mañana, 23 minutos, urgente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma que Nicolás Maduro fue capturado por las fuerzas Informar, estadounidenses. investigar, tener la certeza de que no es un fake, tener todos los puntos de vista. Nos gusta escuchar, hablar, mostrar. Ahí están viendo ustedes las imágenes en YouTube y en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Gracias por dejarnos despertarte a la 1 de la mañana. Por estar en la radio y en YouTube. Blue, más que radio. Seguiremos informando. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca de humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Cuidar desde el primer latido es muy sencillo. Ingresa a desdelprimerlatido.org, elige el monto que vas a donar, completa tu información, selecciona el método de pago y haces clic en el botón donar. Te llevará a la pasarela de pago de tu entidad bancaria, haces todos los pasos y ya está. Recuerda que al donar estás ayudándonos a lograr que más bebés puedan recibir los cuidados intensivos neonatales que necesitan en la Fundación Cardioinfantil. Cuidemos desde el primer latido es una campaña de responsabilidad social de la Fundación Cardioinfantil y Blue. Reciclar es fácil, pero sabemos que no siempre sabes dónde va cada residuo. Soy Bruno, reportero de sostenibilidad de Blue, y estoy acá para que descubras que tú tienes el poder de proteger lo irreemplazable: el agua, la energía y el planeta. ¿Sabes cuál es el primer paso para reciclar? Fácil, divide los residuos. Si el residuo está limpio y seco, es aprovechable y va a la bolsa blanca. Si el residuo está sucio o contaminado, no es aprovechable y va a la bolsa negra. Y si no estás seguro, trata de dejarlo lo más limpio posible dentro de la bolsa blanca. Los recicladores sabrán qué hacer con él. Así de fácil se recicla a blanco y negro y podemos darle una nueva vida a nuestros residuos. Conoce más en www.bluradio.com o escaneando el código QR. Una iniciativa de Blue en alianza con Wiro. Equipo, silencio, vamos a grabar. Sube pista, entra la voz. El mejor regalo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Felices fiestas, Navidad, Año Nuevo, todo eso que te hace feliz. Suscríbete, en vivo las 24 horas. Somos @Blue Radio Co. Los mejores contenidos para ti en este 2026. Blue, más que radio. Listo, quedó. Es un clásico de los auténticos decadentes, la guitarra. Por favor. Dice, no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar, quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Los Brian. No, presidente, señor usted presidente. trató muy mal a los Brian, a los Jones y a todo el mundo. Respete, Deje a la hombre. gente tranquila que se llame como quiera, hombre. Pero lo cierto es que uno sí se soñaría ciertos tipos de trabajos, ¿no? Como un trabajo, que usted dirá, no sé, el otro día leí que pagan un platal por ensayar colchones.
No sé, ese es un trabajazo. Me apunto. No, es claro, Tarsi, es buenísimo. Son tiene que ser solo. Son unas empresas que pagan dinero a personas que se encargan de usar sus... ¿Y lo pagarán bien? Y pagan muy bien sus prototipos de tengo colchones. experiencia. Antes de salir al mercado. Muy bueno en los colchones, compañeros. Sí, no me diga. Que yo soy inolvidable cuando necesiten hacer el test. El test. Cuando necesiten hacer el test para ver Decían en mi barrio, dime de qué hablas y te diré de qué careces. Bueno, lo dijo usted. Gracias, Chufis. Pues hablamos precisamente de trabajos y de empleos porque como el DANE informó que la tasa de empleo en Colombia en diciembre fue del 8%, la más baja, según el DANE, en ese mes desde el año 2017, pues vamos a preguntarle a nuestros oyentes, a ustedes, nuestra razón de ser, a quienes amamos acompañar cada tarde, ¿cuál sería su empleo soñado? Que usted lo contraten y le paguen por hacer esto, tal cosa. Probar colchones. Leí uno también buenísimo, que era cuidar casas de multimillonarios. Entonces, es vivir en la casa, cuidarla, mantenerla, pero no mantenerla que usted la tiene que arreglar todo. No, soy tan de mala que se me cae el florero. O sea, a esa no me le meto yo. Pero no, vienen otras personas y la arreglan y la organizan, pero usted tiene que cuidarla. Y le pagan un platal. Son mansiones, todo. Ese es un trabajo. Decía, pero sabes, empleo soñado. Esteban, te lo digo. Yo podría aplicar ese empleo. Te lo digo de verdad. Totalmente. Te lo digo de verdad y voy a parecer sapo. A ver. Pero te lo digo de verdad. A ver. Si al final le digo sapo. Yo sería feliz que me pagaran por hacer programas de radio. Que me pagaran por... No, pues eso también es una... Por dar conferencias. Es cierto. Que me pagaran por dar clase. O sea, por Dios, yo pagaría. Ahora, le voy a decir una cosa. Pero eso es algo que ya hace. Te lo juro que cuando esté viejito le diré a la gente, usted no quiere que le dé una conferencia, le pago. Pero le voy a tomar el argumento. Es cierto que nosotros tenemos el empleo soñado. Yo lo tengo. Es una bendición. Es una bendición. Total. Y digo nosotros porque yo sé que los que trabajamos en esto somos muy felices. Pero, a ver, yo llevo 35 años en esto. Pero dígame que esto no tiene muchos días difíciles. Días complejos. La vida siempre tiene cosas difíciles. Bueno. Esto tiene el 90% de los días difíciles. Dígame el trabajo de probar colchones que tiene de difícil. Nada. Un día tiene mal de estómago. Dañó el colchón. Lo meten. Don Alvareto, ¿cuál sería su empleo soñado? Pues de ser contador de la NASA, el que lanza los cohetes. Es un trabajo que dura 10 segundos. Sí, pues dura poco. Por Dios. No, lo que le iba a decir, Esteban, es obviamente, pues yo creo que soy privilegiada porque hago lo que me gusta. Lo que uno quiere, claro. Exacto, lo que le gusta. Y me pagan por hacer lo que me gusta y lo que amo y me muero por esto. Y ahora yo le pregunto, su trabajo es muy difícil, Silvia, es duro, su trabajo es durísimo. Usted trabaja de sol a sol, pero lo disfruta. No, claro que lo disfruto. Pero la pregunta acá es diferente. Claro que lo disfruto, eso no está, soñado. Pero difícil sí. Pero usted digo, sueña con eso. Este es mi trabajo con el que soñé toda mi vida, entonces está chuleado. Pero si usted me pusiera otras opciones, cuidar la casa de Tom Cruise, otra cosa, pues yo creo que sí. Es más, hoy me pelearon en mi casa y me dijeron que yo quería tener mi casa como una vitrina siempre, como si no viviera gente. Todo perfecto. Y sí, claro. Entonces yo creo que podría servir para eso. Usted sirve para el de cuidar mansiones. Oiga, yo de usted lo iría buscando. ¡Ay, qué le pasa, no! ¡Por Dios! ¿Cuál sería su empleo soñado? Cuéntenos en nuestro WhatsApp, mándenos una nota de voz si es tan amable, envíenos una nota de voz a nuestro 320-996-0331. Ese es nuestro WhatsApp en Voz Populi. 320-996-0331 y nos cuenta cuál sería su empleo soñado. De la tarde, 19 minutos. Me imagino que todos ustedes se vieron Mi Pobre Angelito. Hombre, claro que sí. Claro, y precisamente recuerdan la icónica escena y el momento icónico del cine en el que
se dan cuenta en la película Mi Pobre Angelito que Kevin se les quedó, porque eran tantos, eran un montón, y se les quedó el pelado en la casa. Don Luis Carlos Rueda, y esa precisamente noticia, la que podríamos decirle con cariño la mamá de Kevin. Sí, sin duda, Esteban. Todo el mundo recuerda ese primer plano de Catherine O'Hara en la que gritaba Kevin y se daba cuenta que se había quedado en la casa y después se les perdía en Nueva York. Pues hoy el mundo del entretenimiento está lamentando la muerte a los 71 años de Catherine O'Hara, que la recordamos también por Beetlejuice de 1988. Después en 1990 estuvo en Home Alone, en Mi Pobre Angelito, 2 años después en la continuación. Una mujer que se ganó el Emmy hace 5 años aproximadamente por otra comedia que se llama Schitt's Creek, y que este año no pudo ir a la ceremonia de los Globo de Oro a pesar de que estaba nominada por su participación en la serie de Seth Rogen de Estudio. No pudo ir y todo el mundo extrañó, parecía que ella estaba padeciendo una enfermedad, no se conoce exactamente por qué o de qué murió Catherine O'Hara. Lo cierto es que hoy todo el mundo está recordando a la mamá de Kevin, el propio Macaulay Culkin, que tuvo una eterna amistad con ella desde que hicieron la película. Ella siempre decía que él la seguía llamando mamá. Le dedicó unas palabras muy bonitas en su cuenta de Instagram y escribió lo siguiente, Macaulay Culkin: mamá, pensé que teníamos tiempo, quería más, quería sentarme en una silla a tu lado, te escuché, pero tenía mucho más que decir. Te amo, te veré luego. Eso escribió Macaulay Culkin rindiéndole homenaje a Catherine O'Hara. También lo hizo el chileno Pedro Pascal, quien compartió set con ella en la serie de The Last of Us. Y bueno, el mundo del entretenimiento hoy está reaccionando a la muerte de esta mujer que además era actriz de doblaje, hizo muchas películas animadas, trabajó con Tim Burton en varias películas, y pues hoy todo el mundo está recordando a Catherine O'Hara, pero sobre todo por ese icónico papel de Kate McAllister. La mamá de Kevin ha muerto hoy a los 71 años. En The Last of Us hizo el papel de la psicóloga que le hacía terapia al protagonista, Pedro Pascal. En la segunda temporada, en la segunda temporada estuvo al lado de Pedro Pascal. Claro. Hace 2 años Catherine O'Hara no me he dado cuenta, perdón, Luis Carlos, que era la misma actriz, digamos, sí, obviamente, porque me quedé con la imagen de Catherine O'Hara siendo la mamá de Kevin, de Macaulay Culkin. ¿Eso fue en qué año? Perdón, 80 y... En el 90. 90, bueno, pues ya. 90 y 92. Claro. Ya ha pasado tiempito. Gracias, Luis Carlos. Yo estoy realmente... Sí, Alberto. Oye, Luis Carlos, te tengo una película que quiero que veas. Se llama ¿Cómo gana Benfica? Uy, pero bueno, no tampoco se trata de eso, Alberto. Te quiero recomendar otra, mi querido Alberto, que se llama La revancha llega pronto. La revancha llega pronto. Saludos, Luis. Solo para entendidos, gol. Quedaron de nuevo emparejados en la siguiente ronda de playoff el Real Madrid y el Benfica. Vamos a ver, al Real no lo capan 2 veces. Vamos a ver qué pasa. Un ratico final de Catherine O'Hara. Hace 2 años acompañó a Macaulay Culkin cuando le entregaron la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y estuvo ahí acompañándolo en un acto muy emotivo en el Paseo de la Fama de Hollywood Boulevard. Y bueno, una mujer muy querida en la industria del entretenimiento, y hoy le rendimos homenaje también porque es un clásico imperdible siempre en Navidad. Icónica, será recordada siempre. Catherine O'Hara falleció a los 71 años. You guys give up or you're thirsty for more? From John Hughes. You know, I got a feeling this is going to be your best Christmas ever. A family comedy without the family. Home Alone. El ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que en Colombia no existe la clase media, solo existen pobres y ricos. Son las declaraciones del ministro del Interior. Esto fue lo que dijo Armando Benedetti. Dejémonos de bobada. Aquí existen pobres o ricos. Aquí existen trabajadores o empresarios. La clase media no existe. Te inventan el concepto de clase media para que te creas mejor que los pobres o para que creas que algún día puedes llegar a ser rico. En Colombia, el 1% acumula el 95% de las riquezas. Aquí en Colombia, el 1% tiene el 20% de los ingresos, de la plata que reciben las personas en este país. Y el 85% de esa plata no tiene impuestos. Aquí todo es para cuidar a los ricos. Lo que se quería hacer con la emergencia económica es quién paga la
¿La pagan los pobres o la pagan los ricos? Aquí querían que se pagara a los ricos, los que tienen más de 3.000 millones de pesos hasta 104.000 millones de pesos. Para ellos eran las medidas y los impuestos, para que ellos pagaran la crisis, para que ellos ayuden a pagar la deuda. Es lo que dijo el ministro Armando Benedetti. Además, en un video que publicó en sus redes sociales, el ministro Benedetti de Voz Populi también estaba hablando sobre el tema. Ministro, ¿cómo le va? Porque dice que en Colombia no existe la clase media. Y es de allá van a empezar ustedes a preguntar huevonadas, mi hermano. No sea grosero, hombre. Definitivamente ustedes están como las 3 comidas diarias de los pobres. ¿Cómo así? Tienen el huevo. A ver, pero mira, bueno, aquí existen pobres, ricos, trabajadores y empresarios. Inventaron la clase media para que te creas mejor que los pobres, o para que creas que algún día vas a llegar a ser ministro del Interior. ¿Sí me entendiste, Caremonda? Sí, pero no sea grosero. Además que esa es una palabra muy fuerte en la costa, Alberto. Digas que Caremonda. Mira, Alberto, el 1%, no me gusta la frase, a mí tampoco me gusta, el 1% acumula el 95% de la riqueza. El 1% tiene el 20% de la ganancia que reciben las personas de este país. Y el 85% no paga impuestos. ¿Cuánto queda? 15.8. No, y otra vez con el 15.8. Ay, Dios mío. Deme un ejemplo, a ver. Yo por ejemplo, ¿Usted soy una persona pobre. ¿Qué? Mira, este reloj es tan chiviado que la hora la es uno de los personajes de Voz Populi. No, Benedetti, a ver. Mira esta corbata que tengo, es marca Hugo Usted. Ah, no, es Hugo Boss, claro. Mis vestidos son Brian Dior. Brian Dior, eso existe. Mis camisas también son Fuchi y mis lociones son Perragamo. Perragamo. Y de una vez les digo que lo que hizo la Corte es un abuso contra nosotros los pobres. Frenar la emergencia económica, pues claro. Si la emergencia pero provisionalmente. Te voy a decir algo, Garemón. No si la emergencia económica se cae, nos caemos todos, güey. No, o sea, ya se con su grosería. 526, Benedetti en Voz Populi. Oscar Iván Castaño es Voz Populi. La Cancillería confirmó la reanudación de vuelos de colombianos deportados de Estados Unidos. Se reanudan los vuelos de repatriación de colombianos desde Estados Unidos. Esta es una decisión que se conoce faltando 5 días para que se dé la reunión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro en Washington. Recordemos que se encuentran el 3 de febrero en la Casa Blanca tras varios episodios de tensión que se han presentado desde hace un año entre los dos mandatarios. En este contexto, la Cancillería colombiana confirmó que hoy se reanudan los vuelos de repatriación de colombianos deportados desde Estados Unidos y que se hará en cooperación con la Fuerza Aérea. La Cancillería publicó una foto de 3 personas que tienen sudadera gris y son recibidas en El Dorado por funcionarios de Migración Colombia. Estos vuelos habían sido suspendidos hace un año, pues Petro dio la orden de prohibir la entrada al país de 2 aviones que venían de Estados Unidos con deportados bajo el argumento de que venían esposados y no recibían un trato digno. Y por eso se generó la primera crisis entre Trump y Petro. Eso llevó al presidente de Estados Unidos a anunciar aranceles contra Colombia y la suspensión del proceso de expedición de visas. Finalmente, esa crisis diplomática se resolvió. Suscríbase en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. Me alegra siempre compartir con ustedes. Yo me emociono de hablar con ustedes a esta hora, de saber que están allí. Agradezco su presencia, agradezco su amabilidad, agradezco su fidelidad. Oye, aquí en Blue, la radio se ve. Tú sabes. ¿Por qué en la Superintendencia de Salud no se eligieron interventores por concurso como es habitual? Esto fue lo que contestó el ex superintendente de salud, Luis Carlos Leal, teniendo en cuenta las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre funcionarios que habrían estado involucrados en el presunto desvío de recursos. En ningún momento se ha dicho acá y nunca se ha dicho y nunca ha sido cierto que no se hayan regido procedimientos técnicos. Hay unos requisitos y son altísimos para poder ser interventores. Tenían que cumplirse y se cumplieron con todos. Eso es lo que está demostrado, eso es lo que importa y lo que realmente se hizo. Claro, el concurso que se había hecho era un concurso muy viejo donde ya estaban agotados muchos de los nombres y por eso nosotros inclusive arrancamos el nuevo concurso. Lamentablemente, porque es un proceso demorado, no se pudo terminar, pero uno no puede esperar a que los procesos administrativos o burocráticos detengan todas las actuaciones de la superintendencia. Pero sin embargo, cuando no se da el concurso, cuando el concurso es muy viejo porque gobiernos anteriores no lo adelantaron o no lo hicieron, que nosotros sí lo adelantamos y lo hicimos,
dijimos, pues toca tomar una decisión, y tomando esa decisión hay unas normas y leyes que permiten tomar la decisión de nombrar personas que no hagan parte de ese concurso por viejo, por lista agotada, y que permitan designar a unas personas que cumplan los estándares que, vuelvo a insistir, son altos, no son sencillos. Sigan esta entrevista en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. 9. Comentamos ahora que hay nuevo ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, de un perfil muy especial, decía don Álvaro Forero. ¿Cómo se llama el ministro saliente? Andrés Hidárraga. Que quedó encargado, pero nunca en propiedad. No, quedó encargado después de la salida de Eduardo Montealegre. Sí. Salió Montealegre, lo encargan a él. Lo encargan a él, que además tiene el cargo de secretario de Transparencia de la Presidencia. Y lo encargan y nunca lo dejan en propiedad. No, señor. En lo que no es Voz Populi, donde sí, doña Silvia Patiño, ¿por qué nunca quedó en firme él como ministro de Justicia? Pues mire, Jorge Alfredo Fuentes confirmaron a Blue Radio que luego de 2 meses como ministro de Justicia, encargado Andrés Hidárraga, quien también ocupa el puesto de secretario de Transparencia de la Presidencia, saldría definitivamente del gobierno del presidente Gustavo Petro, y no en buenos términos. La razón sería un duro enfrentamiento con Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, y con Pedro Sánchez, el ministro de Defensa. Blue Radio conoció aquí en Lo que no es Voz Populi que la salida de Hidárraga se debería a una molestia del propio presidente Gustavo Petro por varios episodios de fuego amigo dentro del gobierno. Y es que Hidárraga, a mediados de enero, acusó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, de estar detrás del espionaje, o más bien, acusó al Ministerio de Defensa de Pedro Sánchez de estar detrás del espionaje a su celular a través del polémico software Pegasus. Sin embargo, la gota que rebosó la copa habría sido el contrapunteo con el director de la Unidad Nacional de Protección, quien dijo que estaba siendo víctima de una presión política por parte del saliente ministro encargado y de su esposa, quien hasta hace unos días se desempeñaba como directora de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía. Los hechos se remontan a la polémica imputación de cargos contra Augusto Rodríguez por supuestas omisiones en la seguridad del fallecido precandidato y senador Miguel Uribe Turbay. Una imputación que duró pocas horas por un reversazo de la Fiscalía y que terminó costándole el cargo a Andrea del Pilar Verdugo, esposa de Hidárraga. Y es que aunque en su momento no se conocieron mayores detalles sobre la renuncia de Verdugo, fuentes confirmaron que el hecho estaría directamente relacionado al caso del director de la Unidad Nacional de Protección. Dentro de la lista de hechos que han llegado a Petro, también hay una alerta que el propio Augusto Rodríguez llevó al despacho presidencial sobre las presuntas intenciones del ministro encargado Hidárraga para que la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, cambiara el depositario de un bien expropiado en 2024 a Mauricio Vélez Hernández, alias Fortuna, según reveló el fin de semana el diario El Tiempo. Mientras tanto, usted lo decía, hoy se oficializó la llegada del abogado Jorge Iván Cuervo como ministro de Justicia en propiedad tras la salida hace 2 meses de Eduardo Montealegre de esa cartera. Lo que nos dicen fuentes dentro del gobierno es que en el contrapunteo de Hidárraga con 2 hombres fuertes del presidente Petro, Pedro Sánchez y Augusto Rodríguez, el perdedor fue el hoy exministro encargado. No se da cuenta en esos fuegos amigos y en esos ires y venires en el gobierno, que también ha pasado en otros gobiernos, claro que sí. No voy a decir que ahora eso solo pasa aquí. Eso Claro pasa, que no pasa en todos, solamente pero, que en este se entera pero uno. se da cuenta uno quién es quién. Por ejemplo, el Fuegos ¿Quién Amigos, tiene poder y quién no? Fuegos Amigos de Benedetti ha ganado Benedetti. Porque el fuego amigo entre Benedetti y la vicepresidenta ganó Benedetti, clarísimo. Y entre las ministras ganó. Y entre Benedetti y Laura Sarabia. Y Rodríguez está bien rankeado. Porque ha ganado varios también, varios careos ahí. Claro que ha ganado varios. Y uno de esos, le estoy diciendo, pues era con Andrés Hidárraga por 2 episodios. Uno que involucró incluso a su esposa, Andrea del Pilar Verdugo, perdóneme, y el otro, pues que tenía que ver con este tema sobre un bien de alias Fortuna en la Sociedad de Activos Especiales. Así que la pelea la pierde Hidárraga, y lo que nos dicen aquí en Lo que no es Voz Populi es que no solamente saldría del Ministerio de Justicia en calidad de encargado, sino que saldría definitivamente del gobierno del presidente Gustavo Petro, y no en buenos términos ni en buenas condiciones, porque el presidente Petro
llegó hasta aquí. Hasta aquí. Con el tema de Hidalgo. Así, como cuando le dicen usted, me tiene hasta aquí. Hasta aquí me tiene. Y hasta aquí es como... Para los que están en radio, nuestra amiga Silvia se tocó la 100. La 100. Exacto. Hasta aquí esa, hasta... Aquí a la 100. Ah, no, a la 100. No, con ese. La cabeza. Bueno. Pero 50 porque se tocó solo un lado. No. Pero está buena la aclaración. Es decir, si es de 100 es de aquí a aquí. Por ejemplo, hasta aquí. ¿Dónde me estoy tocando? ¿Y dónde es aquí? ¿Dónde es Sí, aquí? pero cuando ¿Dónde es aquí? Por eso aclaré ¿Hay inmediatamente. hay algo más Hasta asustador que cuando la mamá le dice ¿Me a uno, tienes me hasta aquí? tienes hasta aquí? Por Dios. No hay nada Y más aquí se asustador. hace lo que yo hasta diga. aquí, hasta ahí. Bajo este techo. Tenían al presidente Petro y por eso ¿Hasta sale qué? Hidalgo. La noticia, lo que no es Voz Populi, de la salida del ministro encargado y la llegada confirmada del nuevo ministro de Justicia al gobierno nacional. Noticia económica. El Banco de la República ha incrementado las tasas de interés interbancarias. Sí, la primera decisión de enero de 2026, uno de los factores de más peso dentro de la discusión de la Junta Directiva de la entidad, por supuesto, Jorge, y lo decíamos hace algunos minutos, fue la decisión del gobierno de subir 23% el salario mínimo. Tuvieron eso en cuenta y para frenar el impacto de este aumento, deciden subir en 100 puntos básicos las tasas de interés. Felipe García. La Junta Directiva del Banco de la República decidió subir 100 puntos básicos la tasa de interés, que quedó en 10,25% en una votación no unánime anunciada por el gerente Leonardo Villar. 4 codirectores se respaldaron en aumento, 2 votaron para una reducción de 50 puntos básicos y uno más propuso mantenerla sin cambios. La entidad explicó que la medida corresponde a que la inflación se ubicó en 5,1% y las proyecciones apuntan a que podría superar el 5,4% en los próximos meses. Las expectativas de inflación en enero tuvieron un fuerte repunte frente a sus mediciones de diciembre. En el caso de los analistas, las expectativas de inflación en la mediana de la muestra aumentaron de 4.6 a 6.4% para fin de 2026 y de 3.8% a 4.8% para fin de 2027. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, expresó el desacuerdo del gobierno con la decisión de la Junta y cuestionó la postura de la mayoría de sus miembros. Dice que no es responsable con la realidad que vive la economía del país y advirtió que este incremento podría incluso generar presiones inflacionarias en lugar de reducirlas. Como efecto inmediato, el aumento de tasas de interés impacta el costo del crédito en el sistema financiero. Se prevé el encarecimiento en préstamos hipotecarios y otros créditos en medio de un escenario donde el Banco Central prioriza el control de la inflación, mientras que el gobierno insiste en que el contexto económico permitirá una postura menos restrictiva. Y esta música obviamente identifica el rollazo político, el de Voz Populi, aquí con el señor Carmona, que se sigue moviendo la política, ¿no? Hombre, bastante movida. Y mire, comencemos este rollazo en elecciones con un anuncio, el del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, poniéndole ya fecha a la radicación del proyecto de ley de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que llama la atención es que la registraduría aún no ha certificado si el Comité Promotor Ciudadano, que el gobierno dice que es de los sectores sociales, está avalado para iniciar la recolección, según ellos, de 5 millones de firmas. Escuchemos lo que dijo el ministro Sanguino. Porque también va a estar gravitando sobre nosotros la propuesta de una constituyente, ¿no?, que nosotros estamos promoviendo desde el gobierno nacional y que será un proyecto de ley que le presentaremos al Congreso de la República o le presentará la ciudadanía al Congreso de la República el 20 de julio cuando se instale el nuevo Congreso. Ahora, lo interesante de ese anuncio no solo es el fondo, sino dónde lo hizo, porque lo hizo en un evento de carácter político proselitista en el que por ley los funcionarios públicos como él no pueden participar. Hablamos de la convención o la Asamblea Nacional del Partido En Marcha, el encuentro ocurrido en el auditorio de Compensar en la avenida 68 terminó con la proclamación de Juan Fernando Cristo, el exministro del Interior, como candidato presidencial de esa colectividad. Y sin mayores sorpresas, Cristo ya se decantó. Se va por la consulta del Frente por la Vida. Eso sí, puso unas condiciones, una de ellas el cambio del nombre, pero otra de ellas... ¿El cambio del nombre? El cambio del nombre, porque recuerden que eso era Pacto Amplio, Frente Amplio y ahora Frente por la Vida. Claro, es un cambio muy profundo.
Pero ojo, No, ojo que viene otro. Este sí es bien profundo, Jorge. Y este Alfredo. sí es, este sí es. Porque parece que ese acuerdo al que habrían llegado Cristo con los integrantes del Frente por la Vida contradice el anuncio de Sanguino. Escuche. Necesitamos darle certeza a los colombianos y no generar más incertidumbres. Hoy la constituyente es inviable, es inoportuna, es inconveniente en medio de este clima de polarización. Pero ¿sabe que me queda una No duda? le digan Cristo. No, pero espérese. ¿Cómo que no le digan Cristo? ¿Qué? Eso es un origen No, es griego. Juan Fernando No. Cristo. Espérese porque se llama Jesús. No, estamos refiriendo. Estamos a Juan no, Fernando Jesús, Cristo, que es está Juan diciendo Fernando que Cristo. no le gusta la Juan idea de la Fernando constituyente Y que que acaba de el decir el gobierno. acuerdo con el Sí. Frente por la Vida es que no aparezca el nombre constituyente Claro. y en efecto en el acuerdo de coalición que entregaron a la registraduría no aparece ¿Pero en qué esa mundo mención vive a la Cristo? Asamblea Constituyente. De verdad, Jesús. con todo respeto, ¿en qué mundo vive Cristo? Porque hoy el ministro de Trabajo Cristo. anunció que el 20 de julio Pues lo hizo con primero él, que hará en el evento donde estaba él. exactamente, Por el eso. gobierno del presidente Gustavo Petro es radicar el proyecto para arrancar el proceso de una constituyente. Y entonces, ¿qué hace Cristo ahí metido en la foto con los mismos Sí. que quieren radicar una constituyente? No, No y diga que ese ¿dónde está la Cristo no coherencia? hace el No, amor. y llama la atención, Que ¿sabe ese qué? Cristo El no cambio hace de el amor. postura, Silvia, porque usted se acordará cuando Cristo fue nombrado ministro del Interior, esa Cristo primera no, rueda de Jesús. prensa. No, el doctor Juan Fernando Cristo, presidente. Y en esa rueda de prensa, una de las cosas que dijo que su trabajo como ministro del Interior iba a ser hacia futuro desembocar en una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ¿a qué le está jugando el exministro Cristo? Bueno, amanecerá y veremos. Pero mire, también con eso en el Frente de la Vida Pero hay que es que creen que la expectativa. gente es pendeja. Perdón, pero es que, dígame, No, tranquila. no, pero Jorge Alfredo, es que eso, Padre, eso es lo que tranquila. hacen los Vaya por políticos agua. en este país. Ya. De verdad. Algo quieto. Entonces, porque como en el Frente Amplio no aparece la palabra constituyente, entonces yo me meto ahí sabiendo, sin embargo, que la mayoría de quienes están en ese Frente por la Vida son, primero, fichas cercanas al presidente Gustavo Petro. Si gana Iván Cepeda, si el Consejo Nacional Electoral lo deja, todos esos tienen que cargarle la maleta a Iván Cepeda. E Iván Cepeda ha dicho en repetidas oportunidades que sí apoya una constituyente. Entonces dígame dónde está la coherencia de Juan Fernando Cristo. Bueno, súmele además, Silvia, que hay expectativas, usted lo mencionaba, por lo que va a pasar en el Consejo Nacional Electoral. Hoy se esperaba que se diera la votación finalmente va a ser mañana. Se va a definir si Cepeda puede ser candidato de la consulta, ojo, o tendría que ir solo a la primera vuelta. No se le están cercenando sus derechos políticos. Él puede participar en la elección, pero tendrá que definirse si puede ir a la consulta o llegar directo a la primera vuelta. a la primera Ojo, vuelta directo, ¿sabe qué? sí. Las fuentes que nos dicen, lo que no es Voz Populi, es que el panorama no es nada favorable para Cepeda, porque la votación podría estar 6-3 o 7-2. ¿Para qué? Para que Cepeda tenga que ir solo a la primera Solo a vuelta. la primera vuelta. Y le cierro con el centro. Pero entonces, si va solo a la primera vuelta, la otra consulta que haría. Pues vamos a ver qué pasa, qué pasará Pues con el quedan maestro Roy, Cristo, Romero. Romero, ver qué pasa con la pareja Quintero Osorio, quién sería el que se lanza. Y bueno, Cristo ya hablaba de diálogos con Luis Gilberto Murillo, pero vamos a ver qué pasa en ese lado. ¿Sabe que ustedes mencionaban que por qué Cristo se termina metiendo? Porque él también dijo algo que llama la atención, y es que el centro no está avanzando, que el centro no avanzó en la coalición. Pero también en ese ejercicio llama la atención que el día de hoy Sergio Fajardo se reunió con Mauricio Armitage, exalcalde de Cali, y habló de coincidencias en economía y desarrollo, y también de la posibilidad de una opción moderada. Ambos, lo mismo que en el encuentro Fajardo López, publicaron el mismo mensaje en sus redes Esa sociales. consulta de Es decir, centro a trancas y a mochas va avanzando. Ojo que puede ser o una consulta o puede ser un acuerdo político. Recuerde Sí, que pero el Fajardo centro- el no centro- quiere la otra, consulta. claro, no quiere consulta, pero puede ser un Pero acuerdo. puede ser un acuerdo Juguémonos político. por este lado, claro. Juguémonos Sí, pero por este lado. honestamente el centro es la gran decepción de este país. Sí, porque no pasa nada. La Están gran cruditos. decepción de este país es no, el pero centro. esperemos. No, pues no es Quieren decepción, unir, pero yo no sería están capaz de crudos, decir están eso. crudos, Quieren están unir. crudos. Están Y no crudos, se pero unen. tanto como ser la decepción, no, No, creo. sí, Hay que no, yo creo que esperar. Silvia se Sí. Hay que refiere esperar. a que no han logrado ponerse de acuerdo. O sea, quieren unir. Eso no, es lo que quieren. y pero es no que todo. unen a nadie. No, pero es mire, que mire, no, uy, falta tiempo. Hoy se tienen Sí. cuántas consultas. Te decepcionan muy Andrés, rápido. Hay ¿cuántas? dos y puede haber una tercera, Alberto, que es la que se la está han hablando decepcionado del muy centro. rápido. Sí, muy Pero, rápido. pero Ahora, ojo, le digo una ojo. cosa, No, Jorge Alfredo mujer Carmona. de poca fe. No, pero a ver, Eso falta tiempo, a ver. mijita. El profe Fajardo no ha pensado una cosa.
de aquí a que pasen las consultas y todo, tanto los de derecha como los de izquierda están figurando, saliendo política, están hablando todos los días en medios. Y el centro está muy dormido. Entonces, si el profe Fajardo no deja hacer una consulta con ellos para hacer política y para que de verdad suenen y la gente sepa en qué anda Fajardo hoy. Sí, pero déjeme decirle algo, Esteban. Aún faltan meses para la elección y eso es cierto, pero también hay una realidad. Todo el mundo está diciendo que es que el que no se mete a consulta pierde y se desaparece. Pero ¿sabe una cosa? También puede ser un riesgo hacer una consulta y perderla, porque usted se imagina que la gran consulta saque 3 millones de votos, el Frente por la Vida se saque otros 3 millones de votos, o 2 millones, o 4 millones, y que la consulta del centro, esta que se está tratando de armar a troncas y muchas, saque 500.000, 600.000, pues ahí le mató la candidatura. Entonces también eso hace parte de una estrategia. Dejemos que la estrategia ande y avance. A ver, tranquilo, porque puede ser una decepción o puede ser una sorpresa. Nadie sabe. No crucificar esta semana que hemos hablado tanto de Cristo. No, la política es como el amor, no se me decepcione tan rápido. Pero yo no estoy criticando, Jorge Alfredo, que Sergio Fajardo no se meta en la consulta. Espere, yo no estoy criticando ni diciendo si debería o no debería meterse. A mí lo que me parece, y cuando yo digo que el centro es la gran decepción, es que no atraen absolutamente nada. No se atraen. Eso no es cierto. Es totalmente diferente. Yo siento que la mayoría no sé qué le hicieron a ella, pero yo solo digo, el camino está largo. Esto es enero. Mire solamente estamos a 30 de enero. Señores, de a uno. Mire solamente las encuestas, señores, los indecisos. Claro. La gente que no tiene nada claro. Hoy ganan. Entonces, no se me decepcionen tan rápido. Entonces, esperemos. Estamos a 30 de enero y en 4 meses será 31 de mayo. No, y que pues para todos los oyentes, el centro es muy atractivo. Está el Museo del Oro, Montserrat. No, ese la es el de plazoleta Bogotá, del Rosario. Pero si vas al de Barranquilla está el Paseo Bolívar, está la Plaza San Nicolás. En el centro hay un lugar muy adorado para Jorge Alfredo, el Café Pasaje. Por favor, donde quedó Santa Fe. Ahí agarran Santa Fecita. En el claustro del Rosario. Y en Medellín también es un centro muy... Valentina, en Medellín el centro es muy bonito. Está el Hueco. Barranquilla, el Paseo Bolívar, Plaza San Nicolás. ¿Cómo dijo Valentina? Tenemos el Hueco también, que es un lugar muy interesante para ¿Dónde ustedes qué vayan a ver. El Hueco, si estamos en el Hueco. El palo el Hueco con el... también los decepciona. ¿El palo con el qué? No puede ser. El Hueco está en todo el centro. San Juan con el palo arriba, dice aquí Valentina. Y el Hueco está en todo el centro. Señores, 5:46 del rollazo político a Tarcisio Voz Populi. Tarcisio Maya es Voz Populi. Sí. No. Ay, ¿cómo es que habla el...? Ah, ya sé. Bienvenidos a la EPS geriátrica. Mis últimos pulsos. ¿Qué es eso? Soy el ministro Jaramillo. Aquí encontrarán... Quédense callados allá y déjenme hablar. Acá encontrarán un lugar preparado para atender las enfermedades de todos sus cuchitos. ¿Y atienden a los que estemos enfermos del corazón? Pero por supuesto que sí, anciano. ¿Y también atienden a las que estamos mal de los huesos? Pues por supuesto que sí, cuchita. También hay atención para los que sufrimos de Alzheimer. Dios mío bendito. Señor, ¿por qué me toca poner el culo aquí? ¡Ay! ¡Claro que sí! Oiga. Y los vamos a atender. Porque aquí los ricos también lloran. Y ahora, démosle paso. Ay, ya me cansé. Así sea, lo último que haga. ¿Se cansó? Démosle en paso. Démosle, no se dice. Bueno, todos. Al doctor enfermando de los palisecos. Enfermando. ¡Bravo! ¡Están enfermando! Al doctor Gregory House de los rodillijuntos. Al doctor Chapatín. ¡Bravo! De los boliaguados. ¿Qué es eso? ¡Bravo! Aquí llega el doctor Sarayan de los gorditos. ¡Bravo! ¡Tarcisio Maya! ¡Bravo! ¿Por qué lo aplauden? Hombre, Chiblis. Sí, señor.
la cancioncita muy bonita, hombre, pero mira, tú cogieses la canción. Sí. ¿Para dónde va? Cuidado. ¿Para dónde va esa canción? ¿Por dónde quiere que la coja? No, y desciéndele el volumen. Ay, tan decente. Eso está bien. Felicitaciones. Debe ser decente. Qué vergüenza de presentación, Chifli. De verdad, yo sé, Gracias, yo sé que querés hacer reír, pero tampoco te sobrepasé. Mejor dicho, como le diría un esposo celoso al ginecólogo de la señora, te estás pasando de la raya. Oiga. Qué jartera de tipo. Sí. No, qué jartera. ¿Cómo dice eso? Es No, terrible, es terrible. Pero es que usted también le Una permite artera. esas Pero es que cosas. Jorge, Y como además que es tratar machista. Chiflis también. No. Además que es... Yo Yo- quiero ¿sabe qué? saber si a los que Déjelo ahí. sufrimos de Alzheimer también nos atienden. ¿Será? ¿Sabe qué? Por decir esto, Déjelo ahí. se va, Tarcisio. Se Sáquelo, va. sáquelo, 5:49. Se sáquelo va. de una Se vez, va. sáquelo. Una buena historia. Cuidar desde el primer latido es muy sencillo. Ingresa a desdelprimerlatido.org, elige el monto que vas a donar, completa tu información, selecciona el método de pago y haces clic en el botón donar. Te llevará a la pasarela de pago de tu entidad bancaria, haces todos los pasos y ya está. Recuerda que al donar estás ayudándonos a lograr que más bebés puedan recibir los cuidados intensivos neonatales que necesitan en la Fundación Cardio Infantil. Cuidemos desde el primer latido es una campaña de responsabilidad social de la Fundación Cardio Infantil y Blue. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. 1:32 en Colombia, Santiago. 2:32 aquí en Caracas. Efectivamente, a las 2 de la mañana se escucharon decenas de explosiones en toda la ciudad. Se ve una columna de humo y se ve pues un incendio hacia los alrededores de Fuerte Tiuna. El 3 de enero informando al mundo todo lo que estaba pasando con Venezuela y Nicolás Maduro. Ricardo, la información más reciente en estos momentos es la que... Nos dimos cuenta que en Blue Radio no es que queramos informar siempre primero, pero se nos da. Producto de los artefactos explosivos que fueron lanzados. Porque las noticias no duermen, no descansan, no se van de vacaciones. Porque nos gusta hacer periodismo. 4 de la mañana, 23 minutos, urgente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma que Nicolás Maduro fue capturado por las fuerzas Informar, estadounidenses. investigar, tener la certeza de que no es un fake, tener todos los puntos de vista. Nos gusta escuchar, hablar, mostrar. Ahí están viendo ustedes las imágenes en YouTube y en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Gracias por dejarnos despertarte a la 1 de la mañana. Por estar en la radio y en YouTube. Blue, más que radio. Seguiremos informando. No todas las vidas comienzan aquí. Algunas comienzan aquí. En la Fundación Cardio Infantil, cada año atendemos a más de 450 bebés en la unidad de cuidados intensivos neonatales, pero ya operamos al límite. En el país, cada vez hay menos de esas unidades. Aquí podríamos tener mejores espacios, más equipos, más incubadores. Ayúdanos a hacer lo posible. Dona entrando a desdelprimerlatido.org para que más bebés sean atendidos y lleguen a los brazos de sus familias. Cuidemos desde el primer latido. Una campaña de responsabilidad social de la Fundación Cardio Infantil y... A ver, señor. Jorito. El maestro. Hombre, ¿por qué me regañas, Jorgito? Así es. Lo dejo volver porque usted tiene comprada. Digo, porque ¿Cómo? usted. Hombre, pero te voy a decir una cosa. Esto estamos que me hablando? están haciendo es un fuego amigo, hermano. ¿Es un qué? Fuego. Eso es censura, hermano, de verdad. ¿Tienen hasta acá? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Chiflamicas. Chiflamicas. Jorito. Artera tipo. Jorito, voy a aprovechar para pedirte un favor, hombre. A ver. No me regañes.
No vengas a vinagrar el Jesús de Nazaret de mi alegría con la María Magdalena de Petro de tu amargura. Uy, no puedes tan actual. Y Aquí mucho está Linero menos hoy. oyéndolo, le está oyendo Linero. Eso no me meta con gente. Saludo cordial. Muchas gracias. Y mucho menos hoy que vengo más aburrido que un visco matando un zancudorito. A ver, ¿Se imagina? un visto matando un zancudo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa? ¿Y por qué está así, señor? ¿Ahorita no te parece? ¿Por qué habla así? Padre, no, es que llevé a los cuchitos a exámenes de rutina, pero no, hermano. No, pero eso es Al verdad. que no estaba gastado estaba tieso. El Sí, que no no. estaba tieso estaba en mal estado físico. caramba. A todos, Jorge, les Sí. dolía algo. De verdad. Ahorita no parecía una EPS, sino una mesa de voz popular, hermano. Sí, más o menos. Sí, más o menos. No les duele algo, ¿verdad? ¿Cómo va a decir eso? le ¿Cómo pegó. va a decir Se eso? dice EPS. De No, sé, señor. no sé. decir eso? No, pero todos están bien. Gracias. Bueno, ¿y están bien de salud los abuelitos? ¿Qué le pasó? ¿Cómo así? Pues, dígame. O sea, sí, pero no, o sea, más o menos. ¿Por qué? El primer problema lo tuvimos con el viejito al que el urólogo le prohibió volver a montar en moto, don Prostatan Mejía. ¿Se llama así? Prostatan Prostatan Sí, Mejía. Sí, imagínate, que se fue a hacer el examen de próstata Sí. y esa noche se la pasó desvelado, hermano. ¿Y por qué? Pues yo me imagino que no pudo pegar el ojo. Oiga. Sí, uno se imagina que sí duerme. No, pero eso es feo. Ah, ya Yo es deje de feo. ser grosero. Yo prefiero Este no- tipo. No entender. ¿Y usted no les tiene médico en casa a los abuelitos? ¿Y por qué hace? Oh, ¿Por qué hace? ¿Y por qué hace? Pero Porque me gusta tu pregunta. ¿qué te Ore, ¿Claro? el médico que les tengo en casa es una eminencia del Eminencia, viejo diga, Sí, bien, eminencia. hola. Eminencia. Eminencia. Hermano, tiene la cara parecida a Miguel Barón y él es del viejo Caldas. ¿Ah, sí? Sí, nosotros por cariño le decimos el narizaleño. Le dicen así. Sí, por cariño, güey. Yo cuántame. Ese médico es tan bueno. Ore. ¿Cómo se llama el viejito? ¿Cómo se llama? Narizaleño, le decimos así, ¿no? De cariño. Hermano, ese médico es tan bueno y tan caritativo que al viejito que no mantiene ni un peso, don Pobre Toño, Se llama así, pobre Toño. le dio 2 regalos. Sí. El primero fue la afiliación a la EPS. A la EPS. ¿Y el segundo? Un arroz con pollo vinagre para que estrenara la afiliación a la EPS. No, pero ¿cómo se le ocurre hacer eso? No. Rito, relájate. No, hombre, pero ¿qué eso es te muy pasa? feo hacer eso. ¿Pero qué es eso? Jorge Relajo. Jorge, pero no entiendo, no entender. ¿Por qué te ¿Cómo? Mira, hombre, yo me preocupo tanto por los viejitos, hermano, que estuve averiguando sobre las actividades a las que se dedican los mayores de 60 años, hermano. Los mayores de 60 años. ¿Y cuáles son, Tarcisio? O sea, tú, Linero, todos. Sí. Los que estamos aquí. Pero es que en serio, los mayores de 60 se dedican a la banca, La banca. la bolsa, La investigación, la aviación y la práctica de idiomas. ¿De verdad dice el estudio de eso? Muy Pero muy bueno. bien. La banca, la bolsa, la investigación, la aviación, la práctica de idiomas. Muy bien, hombre. Muy bien. Sí, señor. ¿Por qué hace así que? Yo no sé. Porque la colita es mía. Es mía, doctor. Ore. A ver. No, pero a lo bien, en seriedad, mira. Explíquenos. Se dedican pues a la banca. Sí. La banca a la que se dedican pues es la del parque donde pasan todo el día como Jerry Mina, cabeceando. Ay, qué bueno. Cabezazo el de ese gol. Chiste. ¡Golazo! Histórico. La La bolsa. es la del mercado que los ponen a cargar. Sí. La investigación es porque la pasan diciendo dónde dejé las llaves, dónde pondría la gafa, cómo es que llama a qué fue que vine, de qué estamos hablando. Yo estoy por esa investigación. Vea sí. usted, Yo casi muchacho. estoy. Yo estoy por ahí, sí. Los maletines. La aviación. Sí, los maletines. La aviación. Ore. Sí, la aviación. Ore. La aviación. Concentrémonos, pues. Pero es que Santiago se está burlando de mis maletines, que se me pierde todo, pero tengo mis maletincitos con todas mis cositas. 14 nada más. 14 Fue culebrero. Unos más grandes que otros. Recargar, una maravilla. Carpas. Bueno, la aviación.
vuele por el pan, vuele por los Sí. medicamentos, vuele Sí, a sacar hacer el el perro, perro, vuele a vaya, recogerlo. recoger allí. Voy ahí, ¿oíste? Sí, Huele voy. y pague el Casi re- estoy Estoy, en estoy, Huele, varios sí. huele y pague el recibo. Huele y mueva el carro, sí. Bueno, y la práctica de idiomas. Ah, ¿cuál es esa? El alemán con el Alzheimer, el inglés con el Parkinson y el francés con el doctor Franco de deterioro. No, hombre. ¿La cogiste? ¿La cogiste? Cogiste no se dice, cogiste. Bueno, ustedes están como muy, yo no sé. Vamos bien con los síntomas para saber si usted... Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si cada vez que el doctor le ve unos exámenes médicos dice... Camilo. ¿Cómo Camilo? Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Me reviso. Así como- Si ya no me come las uñas porque cuando suena crack, no sabe si fue la uña o el diente. Uy, Oscar. Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Iván. Si le encantan las resonancias magnéticas porque aprovecha los 5 minuticos para hacer la siesta. Santiago. Cuéntese las arrugas. Aquí aprovecha ¿Quién se cualquier relaja examen. en eso? No. Si cuando lo llaman al celular y aparece Juan el médico, su señora no le dice nada porque sabe que sí es Juan el médico. El médico. Ese estuvo bueno. Ese estuvo bueno. Te sale. Está tranquilísima. Juan el médico. Sí, no hay médico. sí, Va a ponerse a mirar. Sí, claro que saludos. Sí, y habla todo el tiempo con él. Sí es. Bueno, si cada vez que le da griera cree que es un infarto.